La ruta bíblica del Señor Jesucristo, le saludamos una vez más, como siempre. Eh, Vamos a conversar hoy día, en nuestra prédica, sobre los Romanos 12:3. Es un versículo que vamos a tomar como base para aquello que vamos a presentarnos en el Señor y que esperamos que sea útil para todos ustedes, especialmente para aquellos que asisten a las iglesias y congregaciones, porque el Señor me ha mostrado decir cuando nosotros decimos eso, es porque sentimos un deseo en el corazón de hablar sobre un tema. El Señor me ha demostrado entonces por más de 5 años en que creamos este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que es un problema cristiano, y también durante mis más de 35 años de hombre del Señor y creyente. Debo decir que durante esos 35 años, como todo siervo del Señor, han sido con algunos éxitos y al mismo tiempo con muchos fracasos y también con muchos errores. No podemos discutir. Pero durante todo este tiempo hemos podido entender que si existe algo por el que tenemos que luchar los cristianos en contra de nuestro particular egocentrismo humano y por él, guiados por este egocentrismo, pensamos que nosotros podemos juzgar al prójimo y por medio de ese juicio hacernos una opinión personal sobre lo que normalmente nosotros consideramos malo con respecto a un siervo del Señor. Y con esto no estoy diciendo que no podamos juzgar, sí podemos hacerlo. Podemos juzgar de acuerdo a las evidencias y cotejándolos con el Evangelio. Pues bien, cuando yo hablo desde el punto de vista humano, me estoy refiriendo que este juicio es apoyado en su totalidad o por casi toda su parte en base a lo que nosotros creemos bajo nuestro particular juicio como hombres y mujeres sin tener en cuenta lo que nos manda y nos dice el Evangelio. Bueno, entonces podemos hacernos una opinión personal sobre lo que normalmente nosotros consideramos, como dijimos ya, malo con respecto a un siervo del Señor, sobre su actuar frente a sí mismo y hacia los demás, que se aplica al desempeño de su ministerio y en este caso al ministerio de predicación. Surge así por parte de esta persona un enojo o desdén, cuando por medio de ella le pedimos, es decir, por medio de la predicación, le pedimos cambios de su conducta y podemos aceptar que se pida por los demás, dicen ellos, pero no en función de nosotros mismos, pues todo creyente por lo general no está dispuesto a aplicar a sus vidas las reflexiones, las exhortaciones y menos la disciplina que se realiza por medio de una predicación. Piensan que todo está bien y que sirven para evaluar a los demás, pero de ninguna manera para evaluarnos o solicitarnos algo a nosotros mismos de acuerdo a lo que el Evangelio establece para cada uno de nosotros. Es más, nos enfadamos, juzgamos negativamente al predicador que nos exhorta o nos disciplina. Y no son pocas las veces que abandonamos la comunión de nuestra iglesia con los hermanos, apartándonos de ellos, porque estamos enojados, porque nuestro egocentrismo, que se aplica más que nada a sentimientos humanos y no bíblicos, eh, nos hace actuar de esa manera. A continuación compartiré con ustedes fundamentos bíblicos que nos permitan entender cómo describir a un hombre del Señor usando las Escrituras. Y lo haremos por medio de describir ni más ni menos que al propio apóstol Pablo. Veamos. Primero, como norma general, Pablo, el apóstol, ya nombrado apóstol, convertido y adoctrinado por el propio Señor Jesucristo,
se reconoce a sí mismo a través de los evangelios y a los demás. Por ejemplo, vamos a citar Romanos 12:3, que es nuestro versículo de base, es decir, que nos sirvió de inspiración. Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, es decir, la gracia son aquellas virtudes, habilidades y destrezas que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu, que no son nuestras, sino que provienen porque es una dádiva del Señor. Repetimos, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, es decir, no creernos en la muerte, como decimos en Chile, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Se da cuenta que esto tiene mucha sabiduría? Coge usted si un hombre del Señor o un siervo del Señor, sea el predicador o el pastor o otro hombre del Señor que le está predicando, es una persona fatua, es decir, alguien que se cree, que se siente superior, etcétera, etcétera. Solo diré al respecto, como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, y por lo tanto todo hombre de Dios, como también Pablo lo hizo, siempre debe procurar no exhibir cualquier actitud de soberbia personal. La actitud de Pablo, que lo va a retratar muy bien como hombre natural, o sea, no creyente, ante la muerte de Esteban, que era uno de los seguidores del Señor, que fue muerto y lapidado, según lo describe Hechos 7:59, nos dice, mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor Jesús, le decía, Señor, recibe mi espíritu. Es decir, Esteban era un hombre del Señor que se entregaba en la muerte por haber predicado y los judíos y otros le mataron apedreándole. Luego se aprecia en Hechos 8:18 que describe la actitud de Pablo, que lo retrataba muy bien. En ese momento, en 8:18 dice así, y Saulo, o Paulo, consentía en su muerte, decía, bueno, que bueno que lo mataran a este tipo, debían matarlo, muy bien hecho. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Saulo, o Paulo, estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Pablo persigue a la iglesia en aquel día. Se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, como ya acabamos de decir en la cita. Ahora, en Hechos 9:1 decía, Saulo, o sea, Pablo, después de esto, Saulo, respirando una amenaza, o sea, no había quedado conforme, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, el Sanedrín, y le pidió cartas, o sea, para que lo identificaran y le dieran facilidades, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Y ustedes se imaginarán lo que iban a hacerle en Jerusalén. No se olviden ustedes que a muchos cristianos sencillamente les daban muerte. Debemos convenir que no puede haber existido un hombre más pecador en ese momento que Pablo, pero todo creyente debe aceptar que cuando el siervo del Señor se convierte, como en el caso de Pablo, y teniendo un nuevo nacimiento, es decir, un hombre nuevo, siguiendo el caso de Pablo, una vez convertido, Pablo, nombrado apóstol por el propio Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Hechos 9:4 con respecto a Pablo cuando se le aparece el propio Señor Jesucristo. Y dice así, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En este episodio, el Señor Jesucristo luego le llama a Pablo y le nombra apóstol. Él entonces es instruido y nombrado por el propio Señor. Aquí se procede el nuevo nacimiento de Pablo. Hechos 9:15 nos dice, el Señor le dijo a una persona, lo mandó a donde estaba Pablo para que le diera instrucciones y el Señor le habla a este personaje que va a ir, que Pablo había perdido la vista. Y cuando llega Zacarías, creo que se llamaba, si no mal no recuerdo, cuando llega y está frente a Pablo, se le caen como unas escamas de los ojos y ve de nuevo. Y este le dice, pero antes que el Señor le da las siguientes instrucciones. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Pablo, él lo había escogido, este, para llevar mi nombre, Señor Jesús, explicar, en presencia de los gentiles, es decir, de los no judíos, y de reyes, y de los hijos de Israel. Es decir, para que él tuviera un amplio ministerio como apóstol. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí está entonces la demostración que fue el propio Señor Jesucristo quien le instruye para que él pueda dar cuenta de su apostolado. Y ustedes saben que Pablo fue uno de los, por la gracia del Señor y por medio del Espíritu Santo, fue el más brillante de los apóstoles. Y no podía ser de otra manera, porque tuvo como maestro al más brillante y perfecto de los maestros, que fue el propio Señor Jesucristo. La gloria sea para el Señor. Bendito seas tú, Señor. Pablo se veía, no obstante, la gracia recibida por Cristo y haber nacido de nuevo como un pecador que ya ha cambiado su naturaleza, como todas las personas en todos los tiempos. Es decir, como debemos vernos todos. Yo que te estoy hablando a ti y tú que me estás escuchando, tenemos, tú y yo y todos los seres humanos, tenemos una naturaleza pecadora. Pero ¿qué nos dice Pablo cuando le habla a Timoteo en 1 de Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero, es decir, el principal pecador. Esa es la conducta y el convencimiento que debemos tener todos los hombres, que somos pecadores, salvados y redimidos. Sin embargo, tenemos dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer el pecado muchas veces que no queremos hacer. Por eso que en toda reunión de oración y todos los días debemos pedir perdón a nuestro Señor, porque somos pecadores y no muchas personas ni muchos creyentes están conscientes o si están conscientes no quieren reconocer su naturaleza pecadora. Pero no se olviden que el Señor ve absolutamente todo, aún lo más escondido, porque el mismo apóstol le habla a Timoteo de que hay muchos pecadores de los cuales dichos pecados saldrán a la luz, es decir, es cosa de tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Podemos nosotros enojarnos de un siervo del Señor convertido, que al igual que Pablo hoy día es pecador y nos exhorta a través de una predica a enojarnos con él? ¿O no querer escucharlo o no querer obedecerle? No obstante lo anterior,
Ahora que Pablo es un apóstol, y no obstante que él no tenía una gran opinión de sí mismo en su condición de hombre, es decir, era un sujeto agobiado como todos nosotros de pecados y tentaciones. Él, Pablo, sabía por medio de las escrituras que Dios tenía una forma de limpiarlo. Como yo lo sé, tú debes saberlo y debes hacer lo que el Señor tiene establecido. Tú que me escuchas, ¿acaso no cometes a diario pecados? Y tenemos pecados ocultos. Y muchas veces amigos, hermanos y familiares todavía se recuerdan y mencionan pecados visibles cometidos por nosotros antes de nuestra conversión, u otros durante nuestra conversión, porque en un momento determinado podemos pecar, podemos tener alzas y bajas. Lo importante es perseverar y no abandonar el proceso de santificación. Y otros durante y piensan en sus mentes que tú estás muy mal y te condenan. Por ello, no obstante que un predicador o un hombre del Señor, actuando como lo establece Primera de Juan 1:9, que tú también tienes que actuar igual, dice lo siguiente: si confesamos nuestro pecado, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Arrepientes, te pides perdón en oración, con verdadera fe, creyendo en tu corazón que el Señor te está perdonando, y tú debes levantarte con pleno convencimiento que has sido limpio. Todo hombre del Señor cuando predica, yo cuando predico o otra persona que predica, antes de hacerlo, nos encomendamos en oración y primeramente debemos, los que enseñamos, predicamos, exhortamos, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, que nos limpie y que nos guíe a través del acto de la predicación y de la enseñanza. No obstante, nuestra naturaleza pecadora, Pablo habla de sí mismo de la siguiente manera, y ponga mucha atención. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo hace en la seguridad que Pablo también procedía según 1 de Juan 1:9 que acabamos de leer anteriormente. Es decir, confesaba sus pecados y pedía perdón en arrepentimiento y era limpiado por el Señor. Pero él pide que como él es imitador de Cristo, nuestro Dios, nosotros le imitemos a él. No pide que seamos imitadores de Pablo, porque por Pablo hombre, sino que seamos imitadores de Pablo, porque Pablo imita a nuestro Señor Jesucristo. Por eso él se pone por ejemplo: si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no puedes? Ahora, esto es por la gracia de Dios, es decir, porque Dios nos capacita para podernos cada día más acercarnos al Señor. Por eso que cuando el Señor dice en el Evangelio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso significa que el Señor me fortalece para yo poder abandonar el pecado, porque Él siempre da la salida, digamos. ¿Será entonces que los varones escogidos por Dios para llevar a cabo su obra de predicación, enseñanza y en especial a la reprensión, a la exhortación, a la consolación, a la edificación, y que muchas veces por medio de ellas te hacen a ti sentirte mal y tú te enojas muchas veces por medio de estas predicaciones y no quieres ir a la iglesia o quieres irte a otra donde no te hagan esto que tú recién te están haciendo porque a mí me lo hacen, dicen, porque no quiero que me lo hagan a mí. A otra iglesia, que todo está bien, en la otra iglesia te van a decir: no, estás mal, guachito, está todo bien, aquí te vamos a dar, pero con tu la fe, exígele al Señor que te va a dar tú, voy a estar sano, vamos a dar milagros y sanidades, y te vamos a dar prosperidad. Y aquí todos son simpáticos,
Tú vayas a poder cantar, vayas a poder bailar, vayas a poder practicar rock, vayas a poder aprender a tocar, a cantar una serie de canciones de carácter mundano, vas a poder hacer rap, vaya a hacer lo que tú quieras, no te preocupes, vente para acá nomás. Y no hay ninguna persona que te está diciendo como ese que te está diciendo que tú debes cambiar de actitud. Si alguien en el Señor te pide que cambies de actitud y te lo demuestra a través del Evangelio, y está fundamentado en la palabra del Señor o las Escrituras, tú, si amas al Señor, si has nacido de nuevo, deberías considerar y tratar de obedecer, o obedecer simple y llanamente. Y si tú vas a esas otras iglesias donde solamente te hacen sentir bien, es decir, algunas iglesias de carácter carismáticos o emergentes, vas a permanecer en el error. Sigues pensando para justificar tu actitud, este que predica debe ser un hombre irreprensible. Y ya yo sé su historia, pues yo sé quién es, yo sé que falla. Eso es cierto, que bajo nuestra condición humana, y si Dios los escoge así, es decir, con nuestra falla, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? Si el Señor nos acepta tal como somos, a través de nuestro corazón, Él ve nuestro corazón, ve nuestro arrepentimiento sincero, ve nuestra conversión, Él, el Señor, ya los ha limpiado, nos ha limpiado y nos ha santificado en Cristo cuando nos convertimos por medio de la cruz y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero Él usa ese historial antiguo de pecado de nosotros con un propósito, es decir, para mostrar su gloria y poder, porque hombres pecadores como nosotros que pecábamos antes de la conversión, hoy día podemos predicar y testimoniar al Señor. Veamos si lo que yo estoy diciendo es estupidez o no. Primera Corintios 1, 27 al 29. Refiriéndose a los hombres del Señor, a los apóstoles, por ejemplo, o a cada uno de nosotros que predicamos por la gracia de Dios, no por nuestras maravillas, por la gracia de Dios. Sino dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo, ante necio por Cristo, prefiero ser necio, pero sí dar testimonio de mi Señor Jesucristo por medio de la palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Yo, débil en el Evangelio, prefiero serlo, para poder avergonzar a aquellos que humanamente se creen fuertes. Sigamos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para anular lo que es. De igual manera, siento y acepto que esto sea así en lo que a mí se refiere. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para anular lo que es. Para que ninguna carne, es decir, para ninguna persona haciendo uso de una razón humana y no bíblica, para que ninguna carne se jacte en su presencia diciendo, yo pienso, yo creo y yo tengo la razón. Nosotros, los necios, los viles, los menospreciados, etcétera, decimos, la palabra del Señor nos dice, el Señor por las escrituras nos manda. A propósito, permítame ilustrarle con un caso de una persona que siendo viuda y después de un tiempo conoció a otra persona también viuda y se volvieron a enamorar y se casaron. Ella, eh, pues bien, una de sus hijas, al conocer el hecho, ya una mujer casada fuera del hogar, al conocer ese hecho de su madre, monta en cólera y arremete contra ella, señalándole que había traicionado a su marido y su padre, ya fallecido, y entrando en depresión, asume una actitud agresiva cuando es el propio Evangelio quien dice al respecto. Dicho sea paso, ese joven tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos, torturando a su esposo y a sus hijos por su conducta. ¿Qué nos dice al respecto el Evangelio o las Escrituras? ¿Podrá esa persona casarse o no? Bueno, veamos, dice 1 Corintios 7, 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera
quedarse como yo, es decir, solteros. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Es decir, si un hombre viudo necesita una mujer en su interior porque no quiere vivir solo y viceversa, pueden casarse. Ahora usted dirá, ¿por qué va a traicionar si dice que los muertos quedan en el olvido? Está hablando humanamente, es decir, los muertos después de una generación ya nosotros nos acordamos. ¿Alguno de ustedes se acuerda de su bisabuelo? Bueno, ahora, ¿acaso ignoráis que en el cielo no hay hombre ni mujer, sino que son como los ángeles del cielo, que en eso casan ni se dan por casamiento? Es decir, cuando ya nos vayamos de este mundo y estemos en la presencia, allí no pensaremos como seres humanos. Allí a lo mejor estaré con esta persona, esta mujer estará en la presencia de su ex marido, o en la presencia inclusive de su propio marido. Lo mismo pasará con el hombre. Estará con su nueva mujer y con la antigua mujer. Pero allí no habrá un pensamiento desde el punto de vista mundano y matrimonial. Lo que son y seremos como los ángeles del cielo, que no nos casamos ni nos damos por casamiento. Pero entonces que cuando somos exhortados, corregidos o disciplinados por un hermano por medio de una prédica, debemos molestarnos porque creemos que ese hombre tiene defectos o pecados, pero en el presente no, pero tuvo muchos defectos o pecados en el pasado y ahora, o puede que tenga algunos ocultos y que nadie puede decirle algo. Es posible que también ocurra algo así, pero el Señor que todo lo ve y el hombre que así se comporta el siervo del Señor, ora continuamente y pide perdón por los pecados. Por eso, estimados creyentes, debemos pedir en toda oración, sea en la iglesia, en las reuniones de oración, nosotros personalmente, primero, debemos dar la gloria, la honra, adorar al Señor. Primer requisito. Segundo requisito o segundo orden, pedir perdón por nuestros pecados. Y tercer orden, ahí hacer las peticiones. ¿Cómo podemos pedirle al Señor si tenemos todavía condiciones de pecado no confesadas y por lo tanto no perdonadas? Debemos agregar que existen muchos conflictos en las relaciones interpersonales, ya sean siendo solteros o casados, entre amigos también o con hermanos, etcétera. Y una cosa es cierta, que el Evangelio nos manda a perseverar en mantener buenas relaciones en todos estos casos y en algunos casos a restablecer la comunión. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, pero no siempre esto es posible. Y por lo tanto, el Señor entrega instrucciones. Primera de Corintios 7:15. El Señor nos señala que ante las situaciones recurrentes que destruyen la convivencia, nos dice, Primera de Corintios 7:15, antes a paz nos llamó el Señor. Y en algunos casos es mejor separarse o divorciarse según la única causal de divorcio que estableció el propio Señor Jesucristo. Se puede leer Mateo 19:9 y puede ver un programa que hicimos sobre si es o no permitido el divorcio por la vía, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Si usted está suscrito a este programa y si no, suscríbase y busque allí en nuestra dirección está permitido divorciarse o no. No estoy diciendo que, y ni le estoy instando a que se divorcien, porque esa es una tragedia. Pero no obstante, el Señor permite que bajo ciertas condiciones se aplique el divorcio. Pero es sobre una sola condición, perdón, no bajo ciertas condiciones, solamente sobre una condición. Léalo en Mateo 19:9. Pero estimados hermanos, con respecto a los siervos u hombres del Señor, ya sean pastores, predicadores, maestros, etcétera, el Señor entrega instrucciones precisas para ellos en el desempeño de sus funciones que deben estar reguladas por el Evangelio, que tengan, por ejemplo, lo principal es que sean creyentes. Primero, sean convertidos, hayan nacido de nuevo, que tengan un buen testimonio de su conducta, de sí mismo, aunque algunos momentos puedan tener sus tropiezos, pero que tengan un buen testimonio de sí mismos, o sea, sean temerosos de Dios y que tengan un buen testimonio y dominio en el conocimiento del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Por ello, hermanos, antes de
enojarme o antes de enojarte y antes de que abandones la comunión por ser exhortado o arrepentido por un hermano por medio de una prédica, es más útil y sirve estar en comunión en una iglesia, es decir, en contacto entre los hermanos, con los pastores, con los predicadores, con los maestros, etcétera, y escuchar las prédicas, teniendo la siguiente actitud, según lo establecido en Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si bien es cierto, esto es muy aplicable a los primeros hermanos, a los que recién se han convertido, no obstante, no queda exento para todos nosotros, por lo que debemos dejar de lado nuestro egocentrismo humano, el pensar que nosotros somos el centro de todo, en que nadie nos puede decir nada. Podemos aceptar todo tipo de reproches en el Señor, es decir, de acuerdo a lo que el Evangelio nos está diciendo si nos apartamos de las instrucciones bíblicas. Se debe comprender y aceptar que todo siervo del Señor no debe renunciar a la exhortación, ya que Pablo le hacía a Timoteo que se extiende para nosotros, o sea, le dice a Timoteo con respecto que eso también se extiende para nosotros, lo aconseja al respecto. Dice, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si en una prédica tú te sientes identificado y a ti se te está corrigiendo, y tú te das cuenta que hay algunas cosas que tú creías que estaba bien y que y que ha sido reconvenido y por lo tanto puedes cambiar, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no dejas de lado tu egocentrismo? ¿Que tú no examinas el Evangelio si te das cuenta que la prédica es bíblica y lo que se está diciendo es bíblico y es sano y es bueno, de que tú lo adoptes como parte de tu vida cristiana, lejos de enojarte, lejos de irritarte, lejos de justificarte a ti mismo para mantenerte en el error? Obedece, vas a hacer, te vas a hacer eh, agradable a ti mismo, porque después de la reconvención y el cambio viene la paz, porque has hecho lo que se te pedía. Solo así, queridos hermanos, podremos tener un sano temor de Dios y andar en sus caminos con una vida placentera, una rica comunión cristiana y una familia no menos feliz y en paz. Porque nosotros sabemos, y a esto se aplica, todo lo que nosotros hemos hablado se aplica en el siguiente versículo. Tú que predicas a los demás, te predicas a ti mismo. Tú que enseñas que no se ha de hurtar, hurtas. Porque como está escrito, el nombre del Evangelio es blasfemado por causa de tu conducta. Por lo tanto, también nosotros, los que enseñamos, predicamos, exhortamos, cualquiera sea nuestra posición en la iglesia, debemos tener un cierto testimonio. Sin embargo, nosotros debemos entender que cuando un hombre del Señor nos está exhortando y esta exhortación corresponde al Evangelio, independiente a su condición, es el Señor que te está hablando. Porque el Señor dice, ante lo vil, etcétera, etcétera, escogió el mundo para avergonzar a aquellos que se creen mejores. Aquí no se escapa nadie, ningún ser humano, nadie. Solamente el Señor Jesucristo, en su condición de hombre, nunca cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Pero el resto, todos los profetas, Moisés y todo lo que ustedes quieran, la Virgen María, etcétera, todos, por haber nacido de un ser humano, o sea, de ser hombres, tenemos y heredamos nuestra condición de pecado. Y termino diciendo un solo ejemplo, que una huevita de 5, 6 o 7 meses, cuando no consigue lo que quiere, aunque la mamá sabe que lo que no le puede dar lo que le está pidiendo, o que le hacen mal, la huevita da berrinches, patea, rajuña. ¿Acaso eso no es una rebeldía? Y la rebeldía es pecado. ¿Y de dónde nace la rebeldía? Si todavía no se ha socializado, esa rebeldía, que es pecaminosa, es consecuencia de nuestra naturaleza.
Todos pecamos, no existe ni a uno. Hemos acusado a judíos y a gentiles. Aparece en Romanos, hemos acusado ya a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquel que dice que no tiene pecado, a Dios ha hecho mentiroso. También aparece en Romanos. Léase usted la epístola a los Romanos, los tres primeros capítulos de Romanos, y le va a quedar muy claro sobre todo el aspecto del pecado que mora en cada uno de nosotros. Tú, y termino, estimado hermano y hermana, reconoce cuando la exhortación, cuando la corrección, cuando la llamada de atención, o lo que tú quieras, como lo quieras sentir, proviene del Evangelio como palabra de Dios. Sé humilde, no te enojes, no abandones la comunión, porque el único que pierde eres tú. Que te vas a ir a otra iglesia donde a ti te van a decir que todo está bueno, pero vas a vivir perdido en el error, te vas a mundanalizar. Existen muchas iglesias llenas, pero llenísimas de personas que cometen el error doctrinal de contenido que lejos de agradar al Señor, ofenden al Señor. Es cosa que que tú veas y examines aquello que se está diciendo en esas iglesias y las cotejes con el Evangelio y te das cuenta que no es correcto. Lo decimos porque es nuestro deber, no porque seamos chismosos, sino porque lo cotejamos con el Evangelio y de acuerdo al Evangelio hay muchas conductas que no son deseadas. Que la paz del Señor sea con ustedes y del Señor, perdón, que la paz de Dios sea con ustedes y la del Señor Jesucristo. Y si tú consideras que este programa te ha servido y es una bendición, compártalo, porque es muy necesario que se compartan estas cosas para que así hayan cristianos y verdaderos creyentes que adoren en espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo y en verdad, o sea, entendiendo el Evangelio. Será hasta un próximo programa. Se despide de ustedes, Julio Cien, su anfitrión, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Muchas gracias.